El tema que abordaremos es sobre reflexiones sobre la diversidad cultural y su impacto en la educación y sociedad. Generalmente las políticas de cultura se han regido en dos enfoques. Por un lado, se ve al ciudadano como el consumidor y a la cultura como el producto de consumo. Por otra parte, está el valor a lo económico por encima de la dignidad humana y los derechos. Esto hace énfasis en el enfoque intercultural y en el enfoque territorial. Ahora bien, el enfoque intercultural, ¿qué es? Es la coexistencia integral y horizontal de culturas distintas que pueden dialogar con el objetivo de lograr la tolerancia, cuyas características son: evita el conflicto. Se basa en prejuicios y estereotipos fomentando fobia y pánico moral. Contemplación del otro. Expone certidumbres como verdades sin cuestionarlas. Promueve diálogo entre culturas, tolerando diferencias. Promueve la otredad más que la alteridad. En este último punto es importante dejar en claro que la otredad es la capacidad de decir me reconozco y construyo mi identidad cuando advierto las diferencias que el otro tiene conmigo. Y la alteridad es cuando, por el ejemplo, yo conozco a un joven autista o lo invito a trabajar conmigo como pintor. El éxito de dicha experiencia es que no lo vi como un autista, sino como una forma de comunicación, además de que reconocí su valor como humano. Ahora, el enfoque territorial nos expresa la idea de territorio estable y fijo para el desarrollo económico y de mercado. Quedó en desuso en los 80s por ser acotado y discriminador. Las características son: territorio como espacio sustentable. Frontera como límite legislativo, vigilado y controlado. Promueve la igualdad y la homogeneización. Busca el consenso, no el disenso. Exige diseño, programas e intervención del Estado. Sin embargo, el territorio no solamente es el entorno físico o el espacio geográfico que ocupa un grupo humano, también está construido a partir de los lazos sociales e interacciones con sus habitantes, por identidades múltiples y transculturales, y no debería ser concebido como un espacio de vigilancia y control. Esto solo reafirma la segregación y la superioridad de ciertas culturas sobre otras. El gestor transcultural debe de ser un agente y partícipe de la diferencia, para propiciar reales cambios en las relaciones culturales, desde lo social y no desde lo caritativo. Educación e interculturalidad. La interculturalidad despierta muchas preguntas en el campo de la docencia, investigación y la producción de conocimientos en América Latina. Desde una óptica educativa, la interculturalidad está vinculado a la interdisciplinariedad y es la flexibilidad del concepto de cultura, en general reconocida en cuanto a valores y conocimientos compartidos entre sujetos, vinculados a un territorio y a unas prácticas, junto con el dinamismo de sus contactos. ¿Por qué interdisciplinariedad? Para fragmentar la realidad, conocerla y dominarla, se podría pensar de diversas maneras dentro y fuera del ámbito disciplinar académico, como relacional, holístico, integrado, sistémico, transdisciplinar, etc., los cuales son capaces de mejorar la calidad de vida de la población y el bienestar subjetivo y comunitario, vinculando los procesos abstractos del pensar con la corporeidad, la afectividad, la espiritualidad y la comprensión de la complejidad de los fenómenos. Algunas aportaciones de autores son: Folsborda, con la investigación Acción Participativa, IAP, reconocía saberes propios de las comunidades, como elementos clave para la investigación. Paulo Freire elaboró una fértil reflexión y práctica con los grupos subalternos y establece las bases para la pedagogía del oprimido y de la educación libertadora. Mato, modifica el estudio del otro para el estudio con el otro como necesidad ética, política y epistemológica. Y entre los acontecimientos importantes para un cambio están los siguientes: movimientos indígenas para establecer estados plurinacionales como el Sumac Causei, que significa buen vivir. Políticas de cuotas étnicas y raciales en Brasil, las cuales determina la obligatoriedad de temática historia y cultura afrobrasileña e indígena en la formación escolar de los jóvenes. Esta política de acción afirmativa busca revertir el racismo histórico como patrón social de desigualdad, injusticia, crueldad y discriminación. Y también está la ampliación de la oferta universitaria y facultades con financiamiento del gobierno para grupos vulnerables. Ante este escenario, diversos autores y autoras empiezan a desarrollar el concepto de educación intercultural. Inicialmente, el término se refiere más a la educación indígena y bilingüe,
pero pronto comienza a expandirse hacia otras poblaciones y significados. Así, también en el campo educativo, la interculturalidad puede tener distintos usos, desde programas monoepistémicos para un grupo de alumnos de poblaciones tradicionales, hasta programas pluriepistémicos para alumnos de un mismo origen cultural. De la diversidad cultural a la educación transcultural. Un concepto que es importante tener en cuenta cuando se habla de interculturalidad, es el de diversidad, el cual significa que es todo aquello que nos hace diferentes en función de características personales, físicas o culturales. Y las influencias en el contexto educativo se da debido a personas de diferentes lugares, etnias, lenguas, costumbres, creencias y religiones. La diversidad cultural nos da como resultado una educación intercultural el cual promueve relaciones positivas entre diferentes grupos y confronta la discriminación, racismo y exclusión. Es por ello que la escuela debe enseñar a convivir con la diversidad cultural, y tener en cuenta que a su vez la diversidad es un valor, el cual es necesario tenerlo en cuenta tanto en contextos educativos formales como en contextos menos estructurados e informales. Mucho se ha hablado de la diversidad cultural y la educación intercultural, pero en la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 26.2, menciona que la educación intercultural será el desarrollo pleno de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favoreciendo el entendimiento, tolerancia y amistad entre todas las naciones y grupos étnicos o religiosos, promoviendo actividades en pro de la paz. Otros conceptos que es necesario tenerlos en cuenta cuando hablamos de la educación intercultural son los siguientes. Etnocentrismo, pensar que la cultura en la que vivimos o practicamos es la mejor de todas. Relativismo cultural, se respeta tanto las culturas distintas a la nuestra que aceptamos todo lo que en ellas se lleva a cabo sin enjuiciar las desigualdades que ocurren dentro de estas. Cultura, es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Multiculturalidad, es la presencia de diversas culturas en un mismo territorio en el que solo coexisten. Interculturalidad, es la comunicación entre diferentes culturas, generando un aprendizaje mutuo que supondrá una mejora en la resolución de conflictos. Y transculturalidad, se refiere al proceso de acercamiento entre culturas diferentes, buscando establecer vínculos y relaciones más allá de la cultura misma en cuestión, crea hechos culturales nuevos de la fusión y no de la unión, ni de la integración cultural. En todo este tema de la educación intercultural, se debería tomar en cuenta también la educación socioemocional debido a que tiene un factor importante en los procesos de adaptación y la forma en que actúan las personas dentro de un contexto determinado, es por ello que al abordarla es necesario tener en cuenta las siguientes pautas. Existen factores socioemocionales que causan comportamientos por la marginación, indiferencia o rechazo. La educación de las emociones es vital para el desarrollo interpersonal e intrapersonal. La convivencia entre diferentes grupos es importante. Y la educación emocional debería ocupar una parte del currículo. Educación transcultural para una escuela inclusiva. En el campo educativo, circula el concepto de escuela inclusiva. Mucho se habla al respecto, pero pocos comprendemos lo que esto significa y es que, para lograrlo, se ha tenido que recorrer un largo camino, partiendo desde el término de cultura, hasta educación transcultural para poder aterrizar en educación inclusiva. La escuela es un espacio posibilitador o inhibidor de la atención a la diversidad de sus alumnos y alumnas, es por ello que es una célula viva de una sociedad que orienta y da sentido y que inclusive puede ser un espacio donde ocurren cambios en los ciudadanos. En nuestra sociedad los grupos en riesgo de exclusión son, grupos étnicos o cultura minoritaria, personas con discapacidad, pertenencia a grupos económicamente deprivados o por causas de género y son estos grupos vulnerables en el que la escuela debe poner atención en lo que ocurre dentro de sus contextos. Por eso, se puede afirmar, como punto de partida, que cualquier institución educativa es, a la fuerza, inclusiva o deja de ser educativa. Para lograr una escuela inclusiva debe tener prácticas sustentadas con estos pilares. Aumentar participación de y reducir su exclusión, en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas locales. Reestructurar la cultura,
las políticas y las prácticas de los centros educativos para atender a la diversidad del alumnado. Aprendizaje y participación de todos los estudiantes vulnerables de ser sujetos de exclusión, no solo aquellos con deficiencias o etiquetados como con necesidades educativas especiales. Mejora de las escuelas para los docentes y alumnos. Superar las barreras para el acceso y la participación de un alumno en particular puede servir para revelar las limitaciones más generales del centro a la hora de atender a la diversidad de su alumno. Derecho a una educación en la localidad de origen. La diversidad como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos. Refuerzo mutuo de las relaciones entre los centros escolares y sus comunidades. La educación inclusiva es un aspecto de la sociedad inclusiva. Y dentro de las prácticas para lograrlo es necesario el trabajo de colaboración en equipo. Un contexto común. Participación de la familia. Papeles claramente definidos entre los diferentes profesionales. Utilización eficaz del personal auxiliar. Planes educativos individuales adecuados. Procesos para evaluar la eficacia. Y algunos modelos que se proponen son: centros especiales de educación especial. En nuestro país México podrían ser los centros de atención múltiple. Aulas de educación especial en centros ordinarios. Esta forma de trabajo se realizó en México cuando iniciaba el trabajo en el campo de la educación especial, pero se eliminó porque resultaba ineficaz para lograr la integración de los alumnos y posteriormente la inclusión. Aulas de apoyo en centros ordinarios, lo que vendría siendo como las USAER. Aulas ordinarias, con grupos heterogéneos, en centros ordinarios. Este último es el modelo ideal para lograr una verdadera inclusión. La inclusión y la exclusión pueden evitarse o adaptarse de acuerdo a estas tres dimensiones. Dimensión a cultura inclusiva. En esta dimensión, hace alusión a una creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante. Y desarrollar valores compartidos por todo el profesorado, los estudiantes, los miembros del consejo escolar y las familias. Dimensión B. Políticas inclusivas. Se refiere a políticas innovadoras, para que mejore el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Además, el término, apoyo, son todas aquellas actividades que aumentan la capacidad de un centro educativo para atender a la diversidad del alumnado. Dimensión C. Prácticas inclusivas. En esta dimensión se refleja la cultura y las políticas inclusivas. Y asegura que las actividades en el aula y las actividades extraescolares motiven la participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera del entorno escolar. Dentro del tema de la inclusión también hay otro tema emergente que está ligado de igual forma a la diversidad y tiene que ver con la perspectiva de género y diversidad sexual. No se reflexionará a profundidad porque existe mucho material al respecto, pero vale la pena mencionarlo como parte de lo que estamos abordando en esta presentación. Y es que para ello hay conceptos que son necesarios abordarlos para dejar en claro, ya que a veces producen confusión, como son, género, identidad, sexualidad y teoría de género. El género es, proceso mediante el cual adquirimos aquellos atributos que cada sociedad define como propios de la feminidad y la masculinidad. Identidad, sentimiento de pertenencia, real o imaginaria, a un grupo humano caracterizado por varios elementos comunes para entender nuestra relación con nuestro cuerpo y la relación con las otras personas y con el entorno. No son una esencia, natural, sino una construcción social, que nos vincula con una comunidad y que se edifica a través de la afirmación de diferencias. Otro término es la sexualidad, se constituye a través de prácticas sociales históricamente determinadas, que tiene que ver con el hecho de ser hombre y mujer, pero implica la forma en que pensamos, nos relacionamos, inclusive también tiene que ver con el deseo y el placer erótico. Y la teoría de género hace referencia a las diferentes conductas y actividades de mujeres y hombres son hechos sociales construidos que se pueden cambiar y no formas biológicas con las que se nace. Como se mencionaba sobre las políticas inclusivas, la perspectiva de género y de diversidad sexual, también es una propuesta política de cambio y transformadora de estas realidades. Además, es una herramienta analítica útil para conocer y entender las sexualidades y las identidades de género que coexisten en nuestras sociedades. Por otra parte, busca
Reconocer la diversidad sexual y de identidad de género como riqueza de la sociedad. Tener en cuenta que existe en la sociedad jerarquías sexuales que se consideran más legales, más morales, etc. Reconocer las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Reivindicar mayores posibilidades acorde al género deseado. Defensa y promoción de dicha diversidad. Hablar de perspectiva de género y diversidad sexual es un tema amplio que vale la pena analizar y leer los diferentes enfoques y teorías que existen para tener un criterio más amplio. Para concluir, se puede decir lo siguiente. México es un país con diversas culturas, y cada vez, vemos más la presencia de gente de otros países. Esto hace que la diversidad aún sea mayor, pero esta situación para muchos es una forma de avanzar como sociedad y otros lo ven como que nos están invadiendo. Todo depende con el lente con el que se vea. Sin embargo, creo que, si se quiere avanzar en el tema de la inclusión, se podría ver como una oportunidad como sociedad para ir cambiando y ser más abiertos, y esto a su vez, permea en todas las áreas, como espacios geográficos, políticas públicas, las relaciones entre las demás personas y culturas. La educación inclusiva en nuestro país México, aún no es un hecho como tal, se habla de ella, está en la Ley General de Educación, en nuestra Constitución, y hasta existen manuales para que pueda llevarse a cabo, pero mientras no seamos tolerantes con el otro, y que aceptemos las diferencias, esto difícilmente puede llevarse a cabo. Aunado a ello, es importante difundir la importancia sobre la diversidad cultural, y también estar haciendo modificaciones en las políticas para que esto pueda ir avanzando conforme a los cambios que como sociedad vamos realizando y a las que nos vamos enfrentando. Aún hay mucho camino que recorrer en el tema de la diversidad cultural y la educación inclusiva.